Bueno, para los que están presentes y para los que nos están siguiendo a distancia, buenas tardes, gracias por estar presentes, los que están aquí y los que nos siguen. Ustedes tuvieron ya ayer el primer contacto con una docente, la doctora Mariana Lorenzo, que es profesora adjunta en el Instituto Nacional de Donación y Trasplante. Yo me jubilé el año pasado, hice toda mi carrera docente en el instituto, tengo formación además en laboratorio, en inmunogenética, en gestión de servicios de salud, y el año pasado me jubilé como profesora y ahora estoy como docente honoraria. Las clases quedaron un poquito alteradas porque en realidad tendrían que haber visto primero lo que van a ver hoy, que es respuesta halogénica, y el 22 iban a ver lo que vieron ayer con Mariana. Pero bueno, vamos a tratar de conversar un poquito sobre algunos aspectos que nos interesa comentarles, teniendo en cuenta que ustedes vienen de un curso de inmunología y que muchas de las cosas que van a ver es como una especie de repaso, pero esto lo van a ver como aplicado. Y lo van a ver como aplicado o a la luz de lo que nosotros vemos en la órbita del trasplante. El instituto es un organismo, es un servicio docente de la Facultad de Medicina, del Hospital de Clínicas, que está en el cuarto piso del Hospital de Clínicas, y es un organismo desconcentrado en la órbita del Ministerio de Salud Pública, tiene competencia nacional para todo lo que refiere a las políticas de donación y trasplante. Nosotros vamos a arrancar entonces con el tema que nos compete hoy, que es el de respuesta halogénica. Y yo ahí les puse lo que nosotros teníamos en las viejas transparencias de hace más de 20 y pico de años con los teóricos de respuesta halogénica, ¿verdad? Que dice lo que ustedes ven allí, la respuesta halogénica la definimos como la respuesta inmune que se desencadena por parte del sistema inmune de un receptor frente a antígenos, ¿verdad? Que reconocen en células o en tejidos de organismos de la misma especie, pero que son diferentes desde el punto de vista genético. Esta situación de diferencia genética entre dos organismos que coexisten, si pensamos cuándo se dan, y bueno, se dan en el embarazo, lo que pasa es una situación con un tiempo acotado y además dentro de una cápsula, como quien dice, ¿verdad? La placenta, la barrera placentaria, en las transfusiones y en los trasplantes. Y nosotros básicamente nos vamos a referir en general a lo que pasa en los trasplantes. Y una cosa que ustedes tienen que manejar desde el principio, que esta respuesta halogénica en el trasplante puede ser muy significativa, de varias órdenes de magnitud respecto a la respuesta inmune que se ve, por ejemplo, frente a determinados agentes infecciosos, agentes sean virales, sean parasitarios, o aún en los fenómenos del sistema inmune respecto a células con trastornos oncológicos, ¿verdad? Puede ser una respuesta tan potente que produzca el rechazo del órgano trasplantado. Simplemente como forma de práctica dije, bueno, nosotros que venimos hace tantos años dando estos teóricos con esa definición, ¿qué aportará la inteligencia artificial? Ustedes que están más prácticos que nosotros en esto del manejo de la inteligencia artificial. A ver si aportaba y realmente teníamos que sacar lo que teníamos en los teóricos. Fíjense, lo que dice allí es bastante parecido, es una respuesta inmune provocada por un individuo, antígenos de otro individuo de la misma especie, pero genéticamente diferente. Se caracteriza por el rechazo del aloinjerto, ¿verdad?, de células o tejidos u órganos, y está relacionado con un fenómeno de aloinmunidad que se activa en casos como trasplante de embarazo. O sea, no aporta mucho, como quien dice, o sea que podemos seguir, lo que muestra que en realidad la inteligencia artificial se maneja con los conceptos que todos manejamos de forma habitual, y lo que hace los ordena, genera los algoritmos y obviamente, ¿no? Es una herramienta muy útil para muchísimas cosas. Lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta es que el trasplante, que hoy en día ustedes pueden pensar que es una práctica asistencial, terapéutica muy común, en realidad desde el punto de vista asistencial es una práctica poco frecuente. Si ustedes la comparan, no sé, con otro tipo de cirugías, con otro tipo de terapéutica, es poco frecuente. Pero claro, ya llevamos varias décadas, desde la década de 60, de 70, que el trasplante es una realidad en el arsenal terapéutico, pero a pesar de ser una realidad, encuentra dos grandes limitaciones. Primero, que para hacer trasplante, a diferencia de otras terapéuticas que ustedes pueden sintetizar el fármaco o pueden generar, acá se necesita un órgano, un tejido, una célula que proviene de un donante. Si no tienen donante, no van a tener órgano, no van a tener tejido, no van a tener célula para trasplantar. O sea que la primera barrera es la disponibilidad de donantes. Y además la barrera inmunológica, es decir, pasa algo cuando ustedes injertan una célula, un tejido, un órgano que tenga alguna diferencia genética,
que va a hacer que necesariamente prácticamente en casi todos los casos, de manera más rápida o de manera más alejada, el organismo, el sistema inmune, el receptor, orqueste una respuesta bien organizada para poder rechazar el órgano trasplantado. Claro, el sistema inmune y la respuesta que ustedes estudiaron bien, la adquirida, la innata, no tienen millones de años de evolución en la filogenia para poder molestarnos en el trasplante. El trasplante es un hecho no natural. O sea que obviamente nosotros estamos con un hecho no natural tratando de luchar contra un fenómeno que está muy bien desarrollado para combatir las infecciones, el desarrollo de enfermedades oncológicas y bueno, y parecido a lo que pasa en los fenómenos de aloinmunidad, la respuesta inmune se transforma en un hecho negativo en el trasplante como en los fenómenos de autoinmunidad. Los tipos de trasplantes, si los clasificamos, puede haber muchas clasificaciones, de acuerdo si el órgano que ustedes trasplantan va en el lugar donde está el órgano primitivo. Imagínense, un trasplante de corazón es prácticamente trasplantar una bomba. ¿Dónde tiene que ir? En el mismo lugar. Ustedes tienen que sacar el corazón enfermo con la patología crónica y colocar un corazón que más o menos tenga características similares, tiene que entrar en la cavidad, no puede ser una bomba muy chica que no dé para lo que necesita el organismo y no puede ser muy grande que no entre. O sea, ese es un trasplante ortotópico. Pero en el caso, por ejemplo, de la insuficiencia renal, no se sacan normalmente, excepto que haya determinadas patologías, los riñones y se coloca el riñón en ese mismo lugar, ¿verdad? Es heterotópico, se coloca en la fosa lumbar, los trasplantados, la mayoría tienen los riñones en la fosa ilíaca, perdón, en las fosas ilíacas y los riñones originarios, si no tienen algunas patologías, no son ablacionados. Pero desde el punto de vista de la distancia entre el donante y el receptor, ustedes tienen ahí, ¿verdad? El autólogo, cuando es propio de la propia persona, o sea, no hay diferencias desde el punto de vista genético, lo que se pueden desencadenar son fenómenos inflamatorios, porque ustedes obviamente cuando trabajan con un tejido, por ejemplo, van a hacer un autoinjerto, ese tejido va a tener determinadas lesiones, se los va de alguna manera a alterar y puede generar un componente de respuesta inmune innata, pero no una respuesta alogénica adquirida porque no hay diferencia desde el punto de vista genético. El alogénico, que es al que nos vamos a referir, que es el trasplante más común, es cuando el órgano proviene de un individuo de la misma especie, sea familiar o no familiar, pero que no va a ser genéticamente igual a nosotros. El singénico es para aquel que tiene la suerte de tener un gemelo univitelino, situación bastante rara, pero además hoy sabemos que la epigenética también influye mucho en la parte genética. Entonces, sabemos que a pesar de que sean genéticamente iguales, puede haber algunos factores que alteren. Y el xenogénico es un trasplante del cual se habla mucho, ustedes habrán escuchado en la prensa que permanente, yo desde que hace 30 años que estoy, que trasplante de riñones de cerdo, que trasplante pero todavía sigue en fase experimental, no es una práctica clínica validada y aceptada. En el Uruguay, ustedes tienen ahí, no actualicé a la fecha de hoy, pero a agosto del año pasado, ¿verdad? De 3.900 trasplantes más o menos que se habían hecho, ustedes ven que 3.200 eran trasplantes renales. Esto es así en el Uruguay y en el mundo. Primero porque el trasplante renal fue el primer trasplante de órganos, entonces durante muchos años teníamos solo trasplante renal. Y segundo, porque es la lista de espera numéricamente más importante, le sigue el hepático, el pulmonar y el cardíaco. Y esto sí está actualizado al día de ayer, está en la página web del instituto, ustedes entran, hoy en día, o sea, ayer había 771 pacientes en lista de espera para todos esos órganos, ¿verdad? Y durante este año se trasplantaron 98 pacientes a partir de 41 donantes fallecidos, ¿verdad? Porque cada donante puede ser donante solamente de riñones, puede ser donante de riñón y corazón, donante de hígado, o sea, lo que se llama un donante multiorgánico. Para que vean que esto no es propio del Uruguay, en el año 2023, estos son se trasplantaron en Europa, alrededor de 30.000 se hicieron trasplantes de órganos, ustedes ven acá, riñón, hígado, corazón, pulmón, páncreas, intestino, fíjense, de los 30.000, 18.000 fueron trasplantes renales. Y lo que dice ahí, abajo dice 18% LD, quiere decir living donor, o sea que el 18% fueron con donante vivo, aquellos trasplantes que se pueden hacer con un donante vivo son básicamente, como lo ven ahí, el de riñón y el de hígado. También se puede hacer de pulmón, pero es menos frecuente. Que ustedes se quedan con la idea
de que en general, y vamos a hablar cuando hablemos de la respuesta alogénica, nos vamos a referir básicamente al trasplante renal y a qué es lo que pasa en el trasplante renal. Esto para que tengan también en el año 2023, que son las últimas que están publicadas a nivel internacional, estos son tasas por millón de población. Estas de donantes fallecidos de órganos y aquellas de trasplante de riñón. Ustedes fíjense que Uruguay es el país que tiene la tasa más alta de donantes fallecidos por millón de población, junto con Argentina y Brasil, son los países que están mejor en Latinoamérica, y de trasplante renal también es el país que tiene la mejor tasa de trasplante renal. Cuando lo vemos en términos de ranking, ustedes ven que en trasplante renal a nivel mundial, Uruguay aparecía, por ejemplo, en el año 2022, no sé, 2021, después de España, de Francia, o sea, en el cuarto lugar, o sea que tenemos una buena actividad, obviamente, relacionada a nuestra población. ¿Pero esto quiere decir que esto está todo bien y nos tenemos que vanagloriar? No. Tenemos muchos pacientes en lista de espera, estos eran datos también a octubre del año pasado, pero no han cambiado significativamente. Tenemos casi siempre alrededor de 700 pacientes que están esperando un trasplante de órganos, ustedes tienen ahí los números, y alrededor de 800 pacientes donde 700 y pico están esperando una córnea para mejorar su visión. Y en realidad tenemos que manejar eso con alrededor de 150, 200 donantes, que son los que tenemos, donante cadavérico o donante vivo por año. Por eso decimos que la primera barrera es la barrera del donante. La segunda barrera dijimos que es la barrera inmunológica. También hay factores no inmunológicos que van a influir en la evolución del trasplante, como dicen allí, por ejemplo, en el desarrollo de la nefropatía crónica del injerto, que es la lesión que va a tener el riñón pasado un tiempo importante. Pero nosotros nos vamos a referir hoy a los factores inmunológicos. Ustedes ya vieron algo ayer, aquellos que influyen en lo que es el desarrollo, tanto el rechazo hiperagudo, agudo, crónico, mecanismo humoral o mecanismo celular. En la respuesta alogénica intervienen protagonistas tanto de la respuesta inmune adaptativa como de la innata, pero básicamente cuando nos referimos a la respuesta alogénica nos estamos refiriendo al componente principal, que es el de el brazo de la respuesta inmune adaptativa, que ustedes saben bien que es aquella que tiene memoria, que tiene como centro al linfocito T y que es específica. Pero ustedes van a ver que cuando veamos los mecanismos efectores en las interacciones, también aparecen componentes de la respuesta innata, como las natural killer, las células dendríticas en su rol de presentadoras de antígenos, el complemento y los macrófagos. Pero básicamente la charla la vamos a centrar en lo que es el componente de la respuesta inmunoalogénica con el predominio de lo adaptativo. ¿Por qué? Porque la respuesta innata en el trasplante, ¿verdad? Como dice allí, bueno, la respuesta innata desarrolla una injuria hacia el tejido o hacia el órgano trasplantado que no es específica, ¿verdad? Como cualquier respuesta innata frente a otra cosa. Y como dice allí también potencia al otro brazo, al de la respuesta inmune adaptativa, pero no es la responsable del rechazo. Y bueno, se maneja con los mismos mecanismos que ustedes conocen, que los ven identificados allí abajo, ¿verdad? Pero a los cuales no vamos a entrar, porque si no nos dará el tiempo para hacer hincapié en algunos aspectos que nos interesa señalar. Bueno, entonces, ¿el trasplante con qué se encuentra? Se encuentra con una barrera inmunológica, como decíamos, ¿por qué? Porque el órgano trasplantado o el tejido trasplantado no es genéticamente idéntico a sí mismo y el sistema inmune va a identificar esas diferencias. ¿Y de qué va a depender la magnitud o el grado o el tipo de respuesta que se desencadena? De esas diferencias, como ya lo vimos, sería máxima si estamos pensando en el senotrasplante, sería intermedia si estamos pensando en el alogénico, va a ser menor en el singénico y obviamente no existe en el autólogo. Pero va a depender también del órgano trasplantado. No es lo mismo, no es igual la respuesta alogénica, considerando un receptor y un donante que tienen la misma diferencia genética, ¿no? Una persona con A con un donante B. No es igual la respuesta alogénica que se desencadena si hacemos un trasplante renal que si hacemos un trasplante hepático. ¿Por qué? Porque el órgano que estamos trasplantando tiene características diferentes. Ustedes piensen que lo que pasa normalmente es que cuando se hace el injerto, vamos a pensar en el riñón,
se coloca el riñón, como dijimos, en la fosa ilíaca, hay que hacer las anastomosis arterial, venosa, y cuando se desclampea, ¿qué va a pasar? La sangre del receptor va a empezar a rellenar, ¿verdad? Toda la parte vascular, glomerular, todo el riñón se va a inyectar, y ahí es donde se va a encontrar la sangre del receptor con los antígenos, ¿verdad? Del donante. Cuando un órgano es menos vascularizado, tiene más o menos probabilidades de hacer una respuesta halogénica de magnitud. Si es menos vascularizado, menor. Exactamente, porque tiene menor exposición, ¿verdad?, de esto. Entonces, el órgano trasplantado, no solamente la distancia genética, el órgano trasplantado, como dice allí, ¿por qué? Por la carga antigénica, porque hay algunos órganos, el hígado siempre se hablaba que era un santuario inmunológico, eso tiene que ver con factores que no vamos a ver, y con la vascularización, que fue lo que mencionamos recién. Tercero, porque hay individuos que son altos respondedores y otros que no, y eso todavía, a pesar de que hay muchísimo avance, muchísimos trabajos, durante muchísimos años han surgido, bueno, ¿de qué depende que seamos buenos o malos respondedores? Depende de muchas cosas. Pero esto es en el trasplante y también en las infecciones y también en otras situaciones del sistema inmune. Hay gente que es una alta respondedora, como un paciente que es muy alérgico y otro que no es respondedor. Y obviamente el estado de inmunosupresión o, por ejemplo, un paciente que tiene HIV, ¿verdad? Va a tener su sistema inmunodeprimido, por lo tanto va a tener menor capacidad para poder desencadenar una respuesta halogénica. Ustedes lo vieron ayer, aquello de la distancia genética, nosotros la medimos en términos del sistema HLA, que son las moléculas de histocompatibilidad, y esta es una gráfica que lo que muestra es probabilidad de sobrevida y los años de trasplante a largo plazo, fíjense, 15 años, y combina, cuando dice 0,1 mismatch, ¿verdad? 2, 3 mismatch, o sea, son las incompatibilidades. A mayor número de incompatibilidades y mayor edad, peores son las sobrevidas. O sea, la compatibilidad HLA antes influía mucho más porque los inmunosupresores, las drogas que se usaban, los inmunomoduladores, eran, no digo peores, pero eran de menor desarrollo, ahora hay mejores drogas para inmunomodular esta respuesta halogénica, pero de cualquier forma la compatibilidad HLA, como lo vieron bien ayer, es uno de los factores que determina esa distancia genética. Del órgano o tejido a trasplantar, no todos los órganos, fíjense allí en inglés dice, son igual de inmunogénicos. El hígado es el que menos, después sigue corazón, riñón, páncreas, la piel es muy inmunogénica. Y acá lo dice, ¿no? ¿Por qué? Porque hay órganos o células, por ejemplo, cuando ustedes hacen un trasplante hematopoyético, lo que están trasplantando son células, y esas células per se son inmunocompetentes, entonces son capaces ellas mismas de orquestar lo que deben de haber visto ayer, como la enfermedad injerto versus huésped. El hecho de que un órgano sea vascularizado, ya lo vimos, o no vascularizado, la córnea. Cuando ustedes hacen un injerto de córnea, la primera vez que se hace un injerto de córnea, la córnea va en un lecho que nosotros decimos que es avascular. Si es avascular, el sistema inmune no se pone en contacto directo con la... Entonces, en general no hay... Pero si ese paciente rechaza esa córnea y va a un segundo injerto de córnea, ese lecho generó por inflamación y por eso neovasos. Entonces, en un segundo injerto sí. Muchas veces hay que estudiar anticuerpos HLA o hay que estudiar la compatibilidad para los segundos injertos de córnea. ¿De qué va a depender también? De que el órgano que están implantando tenga alta expresión o baja expresión de antígenos HLA. No todos los órganos, no todos los tejidos expresan de igual manera las moléculas de histocompatibilidad. Ya lo dije, el estado inmunológico del receptor no es lo mismo si están haciendo el mismo trasplante del mismo órgano en un paciente que es alto respondedor que en un paciente que es inmunodeficiente, ¿verdad? Y en los últimos tiempos, la referencia a otros factores que también influyen en la respuesta halogénica, que son todos los factores ambientales que pueden influir en el sistema inmune, desde climáticos, bueno, ambientales en general. Obviamente las infecciones, porque las infecciones pueden alterar lo que es el estado inmunológico, lo pueden de alguna manera estimular o lo pueden deprimir. Alteraciones en la dieta, por ejemplo, la carga de sal, se ha visto que influye en el sistema inmune de los pacientes trasplantados y, como ustedes saben, y está de moda también la influencia de la microbiota en lo que es la respuesta inmune general y también en la respuesta halogénica. Pero bueno, y yendo de nuevo para atrás un poquito, la respuesta halogénica, entonces,
es aquella respuesta inmune que se desencadena cuando una célula presentadora de antígeno, ¿verdad?, presenta antígenos no propios, que característicos del tejido del órgano trasplantado, al sistema inmune del receptor. Esto es así para órganos, ¿verdad?, y para tejidos. En el trasplante de progenitores hematopoyéticos, esto habría como que darlo vuelta en el sentido que es el propio, pero vamos a trabajar sobre la base de que vamos a hablar de la respuesta alogénica básicamente en trasplante de órganos. Y como lo dice allí abajo, la fuerza de esa alorrespuesta, comparada con una respuesta inmune cualquiera, ya se los decía yo, es de varios órdenes de magnitud, o sea, es bastante más potente. Radica entonces en que identifica numerosas clonas de células alorreactivas que son capaces de activarse frente a esas diferencias en el HLA, y tiene como eje central a la unión de las moléculas HLA con péptidos antigénicos, que ahora vamos a ver las características del fenómeno de presentación antigénica. Esa respuesta alogénica, entonces, hay que identificarla como un proceso complejo que tiene una serie de actores, células, citoquinas, anticuerpos, antígenos, diversas vías intracelulares, extracelulares, ¿verdad?, en donde se identifican, pero tiene las características, les decía, de la respuesta inmune adquirida, o sea, la especificidad, la memoria, el tener a los linfocitos T como protagonistas centrales del fenómeno. Y en él se identifican en la respuesta alogénica, igual que, y esto les sirve de repaso para la respuesta inmune, la etapa de presentación antigénica, la etapa de activación y diferenciación linfocitaria y la fase efectora. O sea, las etapas son iguales, lo que pasa es que se va a dar con algunas características particulares y sobre un órgano o sobre un tejido implantado, y no sobre una bacteria o un virus con características particulares, porque a veces son intracelulares, a veces. Entonces, los protagonistas son los mismos: células, anticuerpos, citoquinas. Los mecanismos pueden ser humoral, celular o mixto. En general, hay un doble componente, celular y humoral. ¿Y qué es lo que se busca? Porque hay que conocer la respuesta alogénica en el trasplante, sus mecanismos, sus protagonistas. Porque hay que tratar de prevenir el rechazo, o en realidad hay que ser más ambicioso, hay que tratar de conseguir la tolerancia. ¿Qué diferencia hay entre prevenir el rechazo y conseguir la tolerancia? Prevenir el rechazo uno lo hace con herramientas que no son específicas. Entonces, cuando uno está inhibiendo una línea celular o está inhibiendo un mecanismo de acción de los linfocitos, ese linfocito no va a actuar ni contra el órgano trasplantado, pero tampoco va a actuar en una respuesta inmune contra una célula neoplásica ni con un agente infeccioso. Entonces, ¿qué estamos generando? Que al paciente lo estamos inmunomodulando para que acepte el órgano trasplantado, pero le estamos aumentando las chances de que tenga una infección o el desarrollo de una enfermedad neoplásica, que son las dos grandes causas, ¿verdad?, de mortalidad en el paciente trasplantado. O sea, ¿por qué? Porque no es específico. En cambio, la tolerancia sería aquella situación en la cual el individuo es capaz de no orquestar la respuesta alogénica, o sea, la respuesta específica sobre esos antígenos que están en el órgano o en el tejido trasplantado, pero que mantiene prácticamente intacto todo el resto de la respuesta inmune frente a otros antígenos de cualquier tipo. Obviamente, la tolerancia es el objetivo deseado, pero no ha sido totalmente, o sea, hay avances, pero no es un objetivo conseguido en la práctica clínica. Las etapas entonces de la respuesta alogénica, ya lo dijimos: el aloreconocimiento, que ahora lo vamos a ver en detalle. ¿En qué consiste? Que hay una célula presentadora antígeno que va a presentar un péptido antigénico que proviene generalmente del donante, ¿verdad?, al linfocito, a un linfocito T que va a tener un receptor del linfocito T. Y va a haber además señales de coestimulación. Después está la fase de activación, diferenciación y expansión, y la fase efectora, igual que lo que ustedes han estudiado ahora en el resto de la respuesta inmune. Y acá volvemos a poner los protagonistas de la respuesta alogénica, que son los mismos de la respuesta inmune adquirida, insisto. Pero ustedes fíjense que marcamos con otro color a la célula presentadora de antígeno. ¿Por qué? Porque en una respuesta inmune frente a un antígeno o frente a una célula neoplásica, todas las células que actúan son las células del receptor. Nosotros no tenemos células de otro que nos vienen a decir, bueno, te vas a defender de una bacteria o una célula. No hay una célula Superman que, ¿no?,
tenemos el agente infeccioso, la célula neoplásica, y nuestras células presentadoras de antígenos le presentan a nuestros linfocitos T esos antígenos para que se orqueste la respuesta inmune. En cambio, la respuesta halogénica, la célula presentadora de antígeno puede ser una célula que vino a nuestro organismo junto con el órgano trasplantado, puede ser una célula que proviene del donante. Por eso está marcado con otro color. Ustedes vieron que acá nosotros marcamos los protagonistas de la respuesta halogénica. Ahora vamos a hablar un poco entonces cuáles son los protagonistas de la respuesta halogénica. Dijimos los alloantígenos. Esos alloantígenos son moléculas que están en el tejido, en la célula, en el órgano trasplantado, que nuestro organismo, nuestro sistema inmune es capaz de reconocer como diferente. Uno de ellos, de los sistemas mayores, son el sistema B0 de grupo sanguíneo, ¿verdad? Y el sistema HLA. Entonces, los alloantígenos, como ustedes ven ahí, sistema HLA y sistema B0 se consideran sistemas mayores de histocompatibilidad, pero hay otros sistemas que desencadenan reacciones menos importantes en general, aunque también pueden llevar al rechazo, que son las moléculas KIR, son antígenos que tienen que ver con el cromosoma Y, o sea que hay sistemas menores de histocompatibilidad. ¿Por qué digo esto? No porque nadie se los vaya a preguntar, sino para que ustedes tengan la noción de que aunque ustedes compatibilicen el sistema B0 y el sistema HLA, igual puede haber un rechazo porque puede haber una reacción frente a otros antígenos que en general no los estudiamos, a veces sí los podemos estudiar, que son otros sistemas que pueden generar una respuesta halogénica. Ahí tienen la definición de alloantígeno, pero como lo ven ahí, se expresan en los tejidos, son responsables de la respuesta específica. Los antígenos del sistema B0 ya lo deben de haber visto ayer. Ustedes saben que estos son, frente a estas moléculas, los individuos tenemos los antígenos propios de nuestro grupo sanguíneo y tenemos los anticuerpos naturales. Ya nacemos, ¿no? Si somos de grupo B, tenemos, bueno, los desarrollamos al principio, en la etapa de lactancia, pero vamos a tener el anticuerpo, ¿verdad?, correspondiente para reaccionar contra los antígenos de grupo A, y así respectivamente. O sea, los anticuerpos se generan naturalmente, no por sensibilización. Esa es una gran diferencia con el sistema HLA, en donde para que haya anticuerpos circulantes tiene que haber un fenómeno sensibilizante, tiene que haber algo que nosotros le hayamos hecho al organismo, que el organismo haya estado en contacto con un HLA diferente para que se genere un anticuerpo. Y ese algo normalmente son o un embarazo, o una transfusión, o un trasplante anterior. También se pueden generar anticuerpos HLA por reacción cruzada frente a determinados agentes infecciosos, pero eso es raro y está todavía ahí en plano de discusión. Pero en el sistema HLA, como dice ahí, está prácticamente en todos los tejidos, y además tiene el hecho de que los anticuerpos de este sistema que se generan frente a estos antígenos son IgM, entonces son fijadoras de complemento, y si hay una incompatibilidad entre el donante y el receptor en el órgano, lo que va a haber una reacción muy potente que junto con las plaquetas genera trombosis, y muchas veces el órgano tiene un rechazo hiperagudo y hay que trasplantarlo rápidamente, inclusive puede poner en riesgo la vida del paciente. Hay mecanismos para poder trasplantar, nosotros en Uruguay no se hacen, pero para poder trasplantar con incompatibilidad en sistema B0, pero bueno, hay que sacar las aglutininas naturales que, como dice allí, están presentes en los receptores. El otro gran grupo de alloantígenos, como decíamos, eran las moléculas HLA. Y las moléculas HLA ustedes vieron ayer y lo vieron durante el curso, que se diferencian en dos grandes grupos, las clase 1 y las clase 2. ¿Y por qué se diferencian? ¿Se diferencian por el trasplante? No, se diferencian porque su rol fisiológico está de alguna manera con algunas características particulares. Estas están presentes en todas las células nucleadas e interactúan, presentan péptidos intracelulares e interactúan con los linfocitos CD8, y las clase 2 se expresan solamente en las células que son propias del sistema inmune, que tienen, sean las células presentadoras de antígenos, pueden ser los macrófagos, pueden ser células dendríticas, pueden ser linfocitos, ¿verdad? Pero no están en todas las células, o sea, no todos los tejidos tienen HLA clase 2, y están especializadas en presentar péptidos extracelulares a los linfocitos CD4. Eso es lo que vieron ayer, las clase 1, las clase 2, y obviamente esta es la primera señal cuando hay una respuesta halogénica y se hace un injerto.
los péptidos que se van a liberar porque hay degradación de proteínas, se van a embonar, se van a colocar en ese surco, ¿verdad?, de la molécula clase 1 y clase 2 y se van a presentar al receptor del linfocito T y esa es la primera señal de la respuesta halogénica. Esto ya lo vieron ayer, las moléculas HLA, ¿verdad?, que son básicamente glicoproteínas de membrana y son muy polimórficas y su rol es cargar péptidos para presentarlos al linfocito T que va a interactuar con el receptor. Y son muy polimórficas, ¿por qué? Porque tenemos que tener una batería en la población que reaccione frente a distintos antígenos. Entonces, si mañana viene un agente infeccioso para el cual una molécula HLA es ineficiente en el mecanismo de presentación, eso pasaba en los grupos de poblaciones indígenas que eran cerradas, se morirán un montón y capaz que quedan 5 que tienen HLA que son eficientes para presentar esos péptidos antigénicos. O sea, que este es un mecanismo que el polimorfismo en el HLA es un factor favorable para las poblaciones, cuanto más polimórfico, pero en el trasplante nos actúa como un factor en contra, porque obviamente es más difícil encontrar que un donante y un receptor sean igual, aún entre personas de la misma familia y aún entre hermanos que habrán visto ayer cómo es la herencia y en el curso. Obviamente, como les decía, estas moléculas no están para molestar en el trasplante, pero bueno, se conocieron por el efecto en las transfusiones y por el efecto en el trasplante primero y después, como una década después, recién estos autores describieron cuál era su rol fisiológico, que era poder presentar los péptidos al linfocito T. O sea que primero se conocieron por su efecto en el trasplante y en las transfusiones. Y después se describió, y esto le valió el premio Nobel a esos autores. Ustedes saben que células presentadoras de antígeno para interactuar con los linfocitos T, hay varias, ahí dice las dendríticas, los macrófagos, los linfocitos B, y tienen distintas características. No vamos a entrar en detalle ahora. Pero bueno, la primera etapa, entonces, cuando hay un trasplante, es que la célula presentadora antígeno, que ahora vamos a ver de quién es o de quién puede ser, va a presentar en su molécula, en el contexto de una molécula de histocompatibilidad, un péptido antigénico a un linfocito T. Y además tiene que haber una serie de señales de coestimulación para que ese linfocito T se actúe. Si la célula presentadora antígeno lo presenta en el contexto de una molécula HLA clase 1, que normalmente es la que está destinada a presentar péptidos intracelulares, va a interactuar con un linfocito CD8, y si lo hace en el contexto de una molécula HLA clase 2, va a interactuar con el receptor por un linfocito CD4. Esto ya lo saben. Y bueno, en la respuesta halogénica, las 3 etapas ya las vimos. La primera es la que se une el receptor del linfocito T con el otro lado, la célula presentadora de antígeno con el péptido específico, entonces es una señal específica. La segunda señal es la de los coestimuladores y la tercera tiene que ver con las citoquinas y otras señales que son las que van a, de alguna manera, direccionar el tipo de respuesta y además determinar la magnitud. Tiene que ver con las vías de señalización y de activación. Ahora vamos a ver algo de eso. Lo característico es que acá dice clearance de patógeno, por si se ve chico, allá dice autoinmunidad y abajo dice rechazo. Lo característico es que cuando el sistema inmune, el fenómeno de presentación antigénica, podríamos decir que es básicamente igual, o sea, una célula presentadora de antígeno y del otro lado un linfocito T y la interacción entre el MHC con el péptido y el TCR. Pero lo característico que yo les decía, en el caso del rechazo, que la célula presentadora de antígeno, fíjense que puede ser del donante, dice donor APC, que es célula presentadora de antígeno. En cambio, en el resto, siempre va a ser la célula del propio receptor. Entonces, a esto que es característico y que es lo que podríamos decir que es lo más característico de la alorespuesta, es a lo que conocemos como los mecanismos de presentación directa o indirecta. O sea, cuando ustedes hacen un trasplante, de manera rápida, ¿qué puede pasar? Que una célula dendrítica que fue con el trasplante, pues el trasplante uno no lo lava, no lo pasa pasan células, pasa sangre, va una célula presentadora antígeno de origen del donante y el linfocito T es capaz el TCR es capaz de reconocer directamente a un MHC que no es propio. Entonces eso va a desencadenar una respuesta que, ¿cómo es? ¿Rápida o tardía?
rápido. En cambio, lo habitual, lo que uno pensaría es, lo que pasa cuando no es un trasplante, cuando no es una respuesta alogénica, es que la propia célula presentadora antígena del receptor tome una proteína que ande ahí, la degrade, pase por todo el mecanismo intracelular y lo presente en el contexto de una molécula de histocompatibilidad al linfocito T, también obviamente del receptor. Entonces ahí ustedes tienen que, la célula presentadora antígeno y la célula que responde al linfocito T, los dos son del receptor. Eso es una presentación indirecta. Esa necesita tiempo porque ese péptido, para poder ser expresado en la molécula de histocompatibilidad, tiene que hacer un recorrido, ¿verdad? Un procesamiento intracelular y expresarse en el contexto de una molécula de histocompatibilidad. Esto predomina en las etapas, o sea, en el rechazo agudo, aquello predomina en las etapas más tardías, en el rechazo crónico. Y bueno, esto es lo mismo, lo que dice etapas tempranas y etapas alejadas, ¿verdad? Pero para complicarlo un poquito más, hay una tercera vía de alorreconocimiento. Ustedes ven que aquí, en este caso, es la directa, ¿verdad? Está presentado otro color. La célula presentadora antígenos del donante. Esta es la directa. En la segunda es la indirecta, célula presentadora antígeno y linfocito son del receptor, pero hay una tercera vía que se describió más tarde, en donde por mecanismo de fusión celular o por exosoma, el MHC del donante es expresado en la superficie de una célula presentadora de antígeno y a esa vía se le llamó semidirecta. Y esto no lo presentamos para complicar la vida, sino porque, bueno, tiene que ver con conocer los mecanismos que después pueden ser, de alguna manera, permiten interpretar los tiempos, los mecanismos y los fenómenos que se dan en el rechazo. Ustedes fíjense que acá el autor, que allí está referido al X, refiere a que el mecanismo directo contempla alrededor del 1 al 10% de lo que es la reactividad que se da, o sea que es bastante predominante, menos de 0,1 el mecanismo indirecto y el semidirecto, y de alguna manera con los colores representa lo mismo que acabo de explicar recién. Lo que les decía, ¿por qué importa? Bueno, porque se expresan momentos distintos y de manera o de magnitud diferente. Fíjense que esto lo que muestra es en una línea el tiempo, al principio, y fuerte lo que predomina es el mecanismo directo o semidirecto de alorreconocimiento, que es el rojo, que va bajando. O sea, es poco probable que si tenemos en un tiempo alejado, ¿verdad?, un fenómeno se deba a un mecanismo de alorreconocimiento directo. En cambio, el indirecto, que al principio es poco probable, va aumentando con el tiempo. Y esto tiene que ver con después poder manejar y inmunomodular. La primera señal, entonces, como siempre, es el MHC con el péptido, que dijimos que en este caso puede ser presentado por una célula presentadora propia o del donante, al TCR del linfocito T. La segunda, como siempre, tiene que ver con las señales de coestimulación que pueden estimular o pueden inhibir lo que va a ser los fenómenos de proliferación, de producción de citoquinas, ¿verdad? Y en definitiva, estas moléculas, o sea, ustedes tienen allí en el centro la primera señal, o sea, el MHC, con el receptor del linfocito T, que puede ser un CD4 o un CD8, y después tienen otros ligandos, ¿verdad?, otras moléculas con otros ligandos que tienen que también estimularse porque si no, no va a haber respuesta, no va a haber activación. ¿Y esto por qué es importante? Porque, bueno, inhibiendo alguna de esas moléculas, o sea, la activación de alguna de esas moléculas, o inhibiendo los ligandos que están en el linfocito T para esas moléculas, se puede regular la respuesta inmune. Por eso hay que conocer algunos de estos mecanismos. Y hay que saber que solamente con la estimulación del MHC y el TCR no alcanza. Ahí están los fenómenos de coestimulación. Bueno, allí arriba están señalados algunos de lo que son las otras señales, de las más importantes, y en las cuales, como ustedes ven ahí, radican algunos de los tratamientos. Ahí está mencionado alguno. Uno de los tratamientos, que el Belacet, que se usa para regular la respuesta inmune, se basa no en que inhibe, no en que mata una célula, no en que inhibe, sino que interactúa, ¿verdad?, entre el CTL4 y el CD80 o CD86. O sea, y las distintas drogas, muchas veces cuando se usa combinación de drogas, se usan drogas que
actúen en distintos lugares y bajo diversas formas de mecanismos. Una vez que se produce entonces esa primera señal con el MHC, el TCR, las otras moléculas con sus ligandos, lo que va a haber es una activación. Acá creo que está presentada la de los de CD4, o sea, sí, CD4, los helper, ¿verdad? Y va a haber una serie de mecanismos de señalización y de activación intracelular, que son los mismos que no sé si estudiaron o no estudiaron, la vía de señalización del calcio, del Notch, varias, que obviamente también tienen que, o son de alguna manera blancos para poder actuar cuando uno quiere modular la respuesta halogénica. La tercera señal tiene que ver con que de acuerdo a lo que se active anteriormente, a cómo señalice y se active, va a haber una diferenciación de las células en interacción con las interleuquinas que van a desarrollar células efectoras, que son las que van a ir a dañar el injerto, que vamos a ver qué tipo de células efectoras y qué mecanismos hay para poder dañar o para poder rechazar el injerto, y por otro lado se van a generar células memoria. Si se generan células memoria, ¿esto qué quiere decir? Nosotros tenemos pacientes que a veces están en lista de espera para trasplante renal que llevan 3 trasplantes de riñón. ¿Qué va a pasar si tengo un paciente que ya tuvo 2 trasplantes de riñón y está en lista de espera esperando un tercero? ¿Va a estar? Puede estar sensibilizado o no. Puede tener anticuerpos o no. Que esté sensibilizado quiere decir que tiene anticuerpos. Pero aunque no tenga anticuerpos, va a tener células memoria. Esas células memoria, ¿verdad? Pueden ser B, pueden ser T. Entonces, sí, aunque no tenga el anticuerpo, va a tener una célula memoria que va a producir. ¿Qué es la característica de la respuesta secundaria? Igual que en la vacuna. ¿Qué es? Que es más rápida y es de mayor magnitud. Entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el sistema inmuno ya tuvo un primer contacto, ¿verdad? Con moléculas de histocompatibilidad. Y van a haber células memoria que pueden reaccionar. Obviamente, sobre todo si el tercer donante es parecido al segundo donante. Pero como nosotros buscamos que el donante y el receptor compartan algo, ¿qué va a pasar? Que muchas veces el donante y el receptor, el segundo donante y el tercer donante comparten algo. Por eso muchas veces una cosa que hay que fijarse es la parte que no comparte el donante, por ejemplo en el HLA, las moléculas que no comparte el donante en el tercer trasplante, que no sean las mismas que no compartió con el segundo donante, porque ahí puede tener anticuerpos y estar sensibilizado. Y aunque no los tenga circulantes, va a tener células memoria. Entonces, es lo que decíamos hoy. Esas células memoria son las que van a determinar que en la respuesta secundaria va a ser de mayor magnitud y obviamente mucho más rápida. Esa activación que dijimos que se da por diversos mecanismos que no vamos a entrar en detalle, tiene que ver con que las células naive, las que no están diferenciadas, hay baja frecuencia de células precursoras, tienen un alto umbral de estimulación, pero cuando se dan todos estos mecanismos, por acción de las citoquinas, por interacción celular, se van a activar en los órganos linfoides secundarios, ¿verdad? Y se van a diferenciar, como dice ahí, frente a células efectoras o a células memoria. A células efectoras con un perfil T-helper, ¿verdad? O a células citotóxicas, o sea, células que son capaces de ir y matar por apoptosis a las células del tejido injertado. O también a células reguladoras, o sea que tenemos células T-helper, células citotóxicas y linfocitos T reguladores con un mecanismo, en muchos casos, de antiinflamación. La helper, el perfil TH1, el perfil TH2, ¿verdad? Las TH1 con un predominio de lo celular, las TH2 con un predominio de lo humoral y las TH17 con un perfil inflamatorio. Y las memorias, que como dicen allí, se quedan por ahí, pero que pueden dar una respuesta más rápida y vigorosa en un segundo o tercer trasplante. Esto es lo mismo, o sea que no voy a entrar en detalle. Esto es para reforzar. Los linfocitos T, CD8, responden a antígenos HLA clase 1 y pueden producir, porque generan linfocitos T citotóxicos, daño directo en el injerto por citolisis o por apoptosis, y las T-helper reaccionan, las CD4 responden básicamente a los antígenos HLA clase 2 y proliferan, liberan interleuquina. Estas también, obviamente, aumentan la expresión de antígenos, ¿verdad?, en los órganos blancos, y eso hace que si hay anticuerpos,
sea más fácil para el anticuerpo encontrar la unión antígeno-anticuerpo y favorecen la respuesta inmunológica y además colaboran con los linfocitos T y los linfocitos B en la producción de anticuerpos. Esto es un poco más de lo mismo, sea la naïf, la activada después se diferencia a diversos. La activación de las células T helper con el perfil TH1 predomina la respuesta celular, la TH2 predomina la humoral, obviamente con un perfil de interleuquinas, con vías de señalización y de activación que son diferentes. Si en vez de las T helper se activan los linfocitos T citotóxicos, como decíamos, estos son capaces de ir, de reconocer y de adherirse a la célula que quieren dañar. Acuérdense que son específicas, ¿no? Van a ir contra el HLA que ellos quieren dañar, se van a adherir, va a haber una transducción de señales, va a haber exocitosis con gránulos y después puede haber lisis y reciclaje de la célula. Ya está representado esos gránulos que pueden ser de perforina, de granzima, puede haber la exocitosis, lo que se llama el beso de la muerte cuando se encuentra la célula efectora con la célula blanco, ahí están representadas algunas interleuquinas y algunas otras moléculas con sus ligandos, como el FAS, con el ligando FAS-L que interactúan allí. Las células TH17, que dijimos que tienen un perfil proinflamatorio, constituyen una población que, bueno, se describió después, no es nueva ahora, pero bueno, esto quedó, que es productora de una serie de interleuquinas y que tienen, como dice allí, un perfil proinflamatorio. Acá ustedes tienen representadas a las efectoras, las TH1, las TH2, las TH17 con un perfil. Y tienen otras que de carácter regulatorio. El linfocito B, o sea, dijimos células CD4, los mecanismos que tienen, T helper, TH1, TH2, TH17, linfocitos T citotóxicos, los mecanismos, igual que en el resto de la respuesta inmune, pero que van a ir al órgano trasplantado, ahora vamos a ver. Y el linfocito B responde como siempre. El linfocito B tiene un receptor que es el BCR, necesita también señales de coestimulación, necesitan que haya linfocitos T helper que le digan, che, producí algo, diferenciate, le dicen al plasmocito y empezá, movete, y entonces el plasmocito se diferencia, ¿verdad? Como dice allá, frente a los antígenos, y es capaz de secretar anticuerpos, de generar anticuerpos que pueden producir una difusión temprana o tardía. O sea, los anticuerpos en el trasplante, si están preformados, pueden dar un rechazo hiperagudo, pero también pueden estar en el rechazo agudo o en el rechazo crónico, ¿verdad? Porque se forman de nuevo después que se produce el trasplante. En el caso del rechazo crónico, o sea, que no tenga anticuerpos en el momento del trasplante, lo único que nos descarta es un rechazo hiperagudo, pero al poco tiempo se pueden generar anticuerpos. En el caso del rechazo crónico, como dice ahí, los anticuerpos están dirigidos fundamentalmente a los antígenos de histocompatibilidad y los anticuerpos juegan un rol en la patogénesis del rechazo crónico. ¿Esto por qué lo señalamos? Porque antes los que somos viejos se decía el rechazo crónico celular, y en realidad desde hace muchos años ya se sabe que los anticuerpos tienen un rol importante, las células también, en el rechazo crónico. Lo que pasa es que no hay anticuerpos y no hay linfocito, y el linfocito es una célula, o sea que esa separación de celular y humoral es por lo que predomina. El linfocito B, entonces, en la respuesta halogénica, tiene otras funciones ¿no? que puede actuar como una célula presentadora de antígenos, o sea, no solamente los macrófagos, las células dendríticas, los propios linfocitos B pueden actuar como células presentadoras de antígenos. También actúan en la regulación por medio de producción de citoquinas que ellos producen, ¿de qué? De células T, de células dendríticas, de macrófagos, y de alguna manera modulándolos o estimulándolos, depende. También intervienen direccionando la expansión linfática, como dice allí, por medio de la producción de factores de crecimiento o diversas citoquinas o quimioquinas. Entonces ahí tienen la representación de una célula B que actuando con un T helper, digamos, se activa, ¿verdad? Y el plasmocito empieza a producir los aloanticuerpos. El linfocito B no es el que inicia
la respuesta halogénica, pero puede perdurar, o sea, aquello que se inició por la activación de un linfocito T helper, puede llevar a que un linfocito, una clona de linfocitos B quede activado y siga generando anticuerpos mucho tiempo después de un trasplante o mucho tiempo después de un embarazo. Nosotros cuando estudiamos la población de mujeres que están en lista de espera, sabemos que hay un porcentaje de mujeres que van a tener anticuerpos HLA y su mecanismo de sensibilización fueron los embarazos, ¿verdad? ¿Y eso qué quiere decir? Que hay alguna clona del linfocito B que quedó ahí, que perdura en eso. Y ese anticuerpo va a ir contra el endotelio, por ejemplo, en el riñón, va además a atraer componentes proinflamatorios, monocitos, natural killer, o sea, componentes de la respuesta inmune innata, de la no adaptativa, y va a generar un componente ahí inflamatorio en las células endoteliales y además una reacción específica antígeno-anticuerpo que genera después la atracción de plaquetas, la coagulación, y muchas veces la oclusión, ¿no? Decíamos recién, los anticuerpos pueden ser preformados o de novo. Los preformados, como decía, tiene que haber habido un evento sensibilizante. Los del sistema HLA, ¿no? Los del sistema HLA. Ya vimos que los del sistema B0 son naturales. Y como dice allí, ustedes fíjense que acá dice rechazo hiperagudo, agudo y crónico, y ahí dice que el estatus de los anticuerpos donante específicos se puede catalogar en variable, bajo, alto, pero que se diferencian en preexistentes o de novo. Los anticuerpos que podemos generar pueden ser, como dice ahí, donantes específicos o no donantes específicos, o los que ya tenemos preformados. Si la mujer está sensibilizada frente a un embarazo, esos anticuerpos pueden no ser específicos, van a ser específicos de la parte del feto que no es los antígenos propios. Los anticuerpos pueden estar a título alto y entonces generan una reacción muy importante, que puede ser de gravedad, que hay que hacer la extracción del órgano trasplantado, por ejemplo, caso del riñón rápidamente, un corazón no lo pueden volver a sacar, pero un riñón puede pasar el paciente de nuevo a diálisis, o puede ser a título bajo y tratar de inmunomodular esa respuesta. Y hay otro tipo de anticuerpos que no vamos a hacer referencia ahora, que son a células endoteliales, a los MICA, que son moléculas parecidas a las moléculas de histocompatibilidad. Entonces, esos anticuerpos que son donantes específicos van a generar reacciones mediadas por complemento, las vías que ustedes ya conocen del complemento, ¿verdad? Y como lo ven allá, los anticuerpos que están representados por esas imágenes, ¿verdad? En celeste, van a encontrar los antígenos específicos en el endotelio celular, ¿verdad? Y después van a activar el sistema de complemento, van a secretar citoquinas, lo que les estaba diciendo, y posteriormente producen el daño celular, generando con las plaquetas y con la coagulación un rechazo hiperagudo. Bueno, esta es como una que de alguna manera tienen la célula presentadora antígeno que le presenta el MHC con el péptido a una T helper, se liberan una serie de citoquinas, esas citoquinas van a actuar sobre células de hipersensibilidad retardada, sobre el linfocito CD8, CD4, células B y los diversos mecanismos que hay para poder actuar en el injerto con diversas formas de daño, ¿verdad? Enzimas líticas, citotoxicidad, daño de membrana, lisis, ¿verdad? Citotoxicidad dependiente de anticuerpos. O sea, los mecanismos de rechazo, básicamente, artificialmente, los diferenciamos en celular y humoral. El celular con los linfocitos TCD4, CD8, las citoquinas, la citotoxicidad directa, se diferencia en agudo crónico. El humoral tiene como protagonista básico, aunque ya vimos el rol de los T helper al linfocito B, anticuerpos que pueden ser HLA y no HLA, los anticuerpos que pueden ser fijadores de complemento no, los fijadores de complemento son más graves, el rechazo humoral que puede catalogarse en hiperagudo o puede generar, mejor dicho, el mecanismo humoral, un rechazo hiperagudo agudo crónico. Y también los rechazos mixtos en donde hay obviamente un componente de los dos tipos. Lo de abajo son imágenes que lo que tratan de mostrar es justamente respecto a un capilar, el efecto de lo que vimos anteriormente, ¿verdad? A través de un mecanismo mediado, por ejemplo, por los CD4, a través de un mecanismo de citotoxicidad directa por los CD8, o el daño a través de la unión antígeno-anticuerpo con la activación del complemento o la activación endotelial directa
por el mecanismo humoral de los anticuerpos. La clasificación entonces de los rechazos se divide por tiempo, si es muy rápida, si es en las primeras horas después del trasplante es un hiperagudo, pero si es en la primera semana, depende, si es a las 24 puede ser un hiperagudo ahí, pero si es a la semana, el primer mes puede ser un agudo, si es a los 5 años, a los 10 años, a los 30, hablamos de un rechazo crónico. Pero muchas veces más que hablar de la diferenciación por el tiempo, hablamos de los rechazos por el mecanismo, porque es en definitiva el mecanismo el que nos va a determinar lo que vamos a tener que hacer o cuáles son las alternativas terapéuticas. Bueno, abajo lo que ven es más de lo mismo. Esta es como una imagen de cómo se ve, bueno, un elemento fundamental para poder hacer diferenciación del rechazo, no solamente es el tiempo, no solamente son biomarcadores que se buscan en orina, en sangre, la detección de anticuerpos, sino que es la biopsia, ¿verdad? La biopsia del órgano trasplantado es un elemento que muchas veces es el que hace el diagnóstico definitivo. Y en el caso del trasplante renal hay lesiones que son típicas de determinado tipo de mecanismo y que de alguna manera prácticamente le ponen el sello. Entonces ahí ustedes encuentran una clasificación que se llama la clasificación de Banff, que de acuerdo a cómo es cada componente, lo que se encuentra en la biopsia, va a ser lo que apunta a que sea un rechazo. Y miren que no siempre es fácil, o sea, un rechazo hiperagudo sí, uno que es crónico sí, pero hay un montón de rechazos que quedan ahí. Y si todavía el paciente lleva 5 años de trasplantado y tiene una infección por citomegalovirus, y bueno, a veces es difícil saber qué es lo que está pasando en ese órgano trasplantado y caracterizar cuál es la respuesta, el tipo de respuesta halogénica que está predominando. Entonces, dijimos que hay mecanismos efectores que tienen a todos estos actores en el rechazo hiperagudo. Sabemos que son los anticuerpos preformados. Esos anticuerpos pueden ser IgM o IgG, seguramente lo vieron ayer con Mariana. Esos anticuerpos van a ir, como está aquí, van a ir a buscar su haloantígeno específico que está en el vaso sanguíneo del órgano trasplantado y como está allí van a activar el complemento, producir daño endotelial, inflamación, trombosis y pueden producir hasta el estallido del riñón. Como dice allí, isquemia o infarto del injerto. El rechazo agudo, en el rechazo agudo hay una presentación que vimos que puede ser directa, indirecta o semidirecta del antígeno, perdón, el linfocito T citotóxico va a generar un daño inflamatorio, va a haber necrosis también, ¿verdad? Siempre hay una cierta acción que se produce en los órganos linfoides secundarios, pero las células migran, ¿no? Y después las células efectoras vienen a generar el daño en el propio órgano trasplantado. Ustedes ven allí que entonces, además del anticuerpo aloreactivo, ¿verdad? Hay lesión de las células parenquimatosas, hay inflamación intersticial, hay de alguna manera atracción de una célula, de distinto tipo de células que van a intervenir en esta respuesta con ese daño inflamatorio que es propio del rechazo agudo. Y acá les puse algunas imágenes para que vieran bueno, no tienen capaz que practican un riñón sano, pero un riñón sano tiene un color clarito, tiene otra, por fuera se ve lisito, tiene otra imagen y ahí ven un riñón rechazado por un rechazo celular agudo mediado por células T. Como dice ahí, el rechazo celular agudo, este no es el humoral, celular agudo involucra distintos procesos, ¿no? Que inflaman al órgano donado y que activan la inmunidad tanto innata como adaptativa del receptor. El rechazo agudo es causado por las células efectoras, ¿no? Las células CD8 y CD4 del linfocito respecto al complejo mayor de histocompatibilidad y respecto a moléculas o antígenos menores de histocompatibilidad. Y por último, el rechazo crónico. En el rechazo crónico, antes se decía era un rechazo predominantemente celular, les dije que desde hace muchos años ya todos los trabajos y ya se reconoce el papel también de los anticuerpos en el desarrollo de los rechazos crónicos.
Hay activación de linfocitos T a los reactivos, hay citoquinas que hacen proliferar, fíjense el grosor del vaso acá, y fíjense después que hay reacción proinflamatoria al grosor del vaso. ¿Qué va a pasar? Se va espesando el grosor del vaso, la íntima, y va generándose la vasculopatía al injerto, que puede terminar en una oclusión vascular, y de cualquier manera, aunque no produzca una oclusión completa, genera problemas mecánicos y problemas obviamente biológicos que llevan a lo que se conoce como vasculopatía del injerto, que es lo típico de la lesión, de las lesiones crónicas. Lo dije inicialmente, el trasplante es un acto terapéutico complejo, porque pone, no solamente complejo por lo que la gente piensa, porque quirúrgicamente es complejo, porque se necesita tener un donante, porque la logística es compleja. Ustedes fíjense que uno de los factores que influye más, no lo dije acá, no lo puse, pero es el tiempo isquemia. No sé si lo hablaron con Mariana ayer. O sea, ustedes tienen un donante, el donante está en muerte encefálica para poderle sacar los órganos, lo van a llevar al bloque quirúrgico, van a extraer esos órganos y van a estudiar mientras a qué receptores le van a implantar esos órganos, haciendo las pruebas cruzadas, haciendo los estudios de histocompatibilidad. A ese tiempo entre que clampean y que después desclampean cuando hicieron el implante se le llama tiempo isquemia fría. Durante el tiempo que el órgano está en ese tiempo de isquemia, sufre lesiones. Hay una lesión que es la lesión de perfusión después de la isquemia. Y cuanto más largo es eso, y cuanto más pronunciado, más posibilidades hay. Bueno, primero de que no arranque. Por ejemplo, ustedes trasplantan un riñón y ¿qué le pasa? Que no orina ni el primer día, ni el segundo día, y la primera semana necesita diálisis. Se llama que genera una necrosis tubular aguda. Pero eso, ¿a qué va a predisponer? Porque hubo un daño en el órgano trasplantado. ¿Por qué? Porque estuvo en isquemia y además cuando después lo reperfundieron se generaron una serie de alteraciones con un componente inflamatorio que genera que sea más probable que haya fenómenos de rechazo agudo. Entonces, el propio acto, la cirugía, a ver, ustedes se hacen algo y le van a hacer una cirugía de algo, ¿y qué les pasa alrededor? Bueno, tiene componente inflamatorio, siempre que, bueno, que no es específico, pero hay un componente inflamatorio que atrae un montón de células de respuesta innata. Y esas células van a generar citoquinas que de alguna manera van a atraer a las células protagonistas de la respuesta alogénica y van a interactuar. Entonces, el trasplante es complejo por la logística, porque ustedes tienen que tener al donante y al receptor casi al mismo tiempo, no pueden alargar, ustedes no pueden tener un corazón 5 días para trasplantarlo a los 5 días, no pueden tener un riñón ¿no? en un freezer para trasplantarlo. Entonces, logísticamente ustedes están extrayendo capaz que un órgano en el norte, imagínense los países como Brasil, hay que solucionarlo de otra manera. En el norte del país el receptor lo tienen que prácticamente ya estar trasladando y preparándolo para trasplantar, porque, o sea, logísticamente es complejo, pero es complejo porque tienen que tener un donante, que es lo más complejo, pero es complejo también porque desde el punto de vista inmunológico no hemos conseguido la tolerancia. Y la tolerancia, como les digo, es la no respuesta específica a lo trasplantado. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos con esta respuesta alogénica que acabamos de ver o de mencionar? Y bueno, tratamos de inmunomodularla, tratamos de dirigirla, tratamos de controlarla, tratamos de ¿para qué? Para evitar el rechazo. Y lo que tratamos muchas veces, hay pacientes que están mucho tiempo con fenómenos de rechazo, pero con un nivel bajo, con pocas clonas, con pocos anticuerpos, y pueden vivir muchos años con el órgano que sabemos que está haciendo un rechazo, pero que el órgano sigue funcionando. Y tratamos de evitar el rechazo, ¿verdad? Sin poder conseguir la tolerancia. La prevención del rechazo, entonces, y acá va a haber algo de repaso de lo que vieron ayer. ¿Cómo se hace? ¿Cómo tratamos de que esta respuesta alogénica no sea tan importante, no tenga tanto grado de magnitud? Y bueno, consiguiendo que el receptor y el donante sean parecidos. O sea, buscando que el receptor y el donante sean parecidos en el sistema mayor de histocompatibilidad y en el sistema B0. Buscando que el receptor no tenga anticuerpos específicos contra los antígenos del donante preformados. Buscando que no haya mecanismos que interactúen en el sistema inmune y que sean capaces de gatillar la respuesta, como infecciones, como... Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un correcto estudio previo al receptor y el donante, esto lo vieron ustedes bien ayer, con pruebas cruzadas, con estudios de compatibilidad para algunos órganos,
Y manejamos esta respuesta halogénica con drogas inmunosupresoras o inmunomoduladoras, que como les decía, no son específicas, que lo que hacen es interactúan en diversos lugares de toda esta respuesta, reduciendo los fenómenos de rechazo. A veces destruyen toda una línea celular o producen la energía de toda una línea celular. Como dice allí, inducción de terapia es la inducción que se hace preparando al sistema inmune del receptor para que pueda recibir al órgano trasplantar. Y posteriormente, la terapia de mantenimiento, que es aquello que se hace después que el paciente está trasplantado. O sea, hay dos tipos de inmunosupresión, la que hacemos antes y la que se hace después, ¿verdad? Y bueno, estos fenómenos de inmunomodulación o generación de tolerancia que podrían ser lo que se buscan, hay varios clinical trial en marcha, pero que todavía no es conseguida con éxito a nivel de validación clínica general. ¿Por qué? Porque lo que les decía ya, la tolerancia y el rechazo en realidad no son exactamente lo mismo. Para generar tolerancia se han probado diversos mecanismos de anergia y de elección de determinadas células, pero en general, bueno, obviamente la generación de tolerancia es un fenómeno planificado, intencional, que lo que permitiría es que el paciente no necesitara inmunosupresión. Y al no generar inmunosupresión, ¿qué bajaría? Si yo no le tengo que dar inmunosupresión a un paciente trasplantado, ¿qué es lo que en qué me beneficio? Primero me beneficio en esto. No yo, ni el paciente, porque en el Uruguay ustedes saben que el trasplante está cubierto por el Fondo Nacional de Recursos y el paciente no paga directamente. Pero más allá de eso, ¿qué es lo que pasa? Y tiene que ver con lo que hablamos al principio. Yo les dije que si la diferencia entre rechazo y tolerancia era ¿cuál? Anímense, somos. ¿Eh? Sí, pero la respuesta inmune es muy general. ¿Qué es lo diferente en la respuesta inmune? Que en la tolerancia, la respuesta inmune que apago es solo la específica a los antígenos del donante. Todo el resto me queda igual. Entonces, ¿qué es? En la inmunomodulación no. Entonces, yo les dije hoy que los pacientes muchas veces que están inmunosuprimidos, inmunomodulados, fallecen por dos cosas, les dije. Dos cosas que tienen que ver con la respuesta inmune, que cuáles eran. La neoplasia es una, muy bien. ¿Por qué? Porque si yo inhibo el sistema inmune, las células neoplásicas que se me están formando todos los días no me encuentran a mi sistema inmune activo. Y las otras, ¿para qué necesito mi sistema inmune? Las infecciones. Entonces, ¿cuáles serían los beneficios de conseguir tolerancia y no inmunosupresión? Que conseguiríamos mejores resultados porque las infecciones y los neoplasmas, que son dos complicaciones importantes en el trasplante, ¿verdad? Bajarían. O sea, lo único que estaríamos inhibiendo es la respuesta inmune específica al trasplante. El control de la respuesta halogénica, esto lo vieron como Ariana, y es repaso, compatibilidad B0, menores incompatibilidades HLA, prueba cruzada para detectar los anticuerpos preformados y obviamente el arsenal terapéutico con las drogas inmunosupresoras o inmunomoduladoras que nadie les va a preguntar, pero que como ustedes ven ahí, lo que decimos que hay unas ciertas drogas estándar que actúan bajo distintos mecanismos. Fíjense, las que están arriba, el micofenolato, esa dioprina, dice que matan a las células que proliferan. Las que están en la segunda línea, la ciclosporina, el tacrolimus, actúan bajo otro mecanismo, inhibiendo la activación celular. La que está abajo, la rafamicina, ¿verdad? Inhiben determinadas moléculas que de alguna manera tienen su acción sobre las células T regulatorias. O sea, esto lo que está diciendo es lo que les decía al principio. El conocimiento de la respuesta lo que permite es actuar bajo distintos mecanismos. Nadie les va a preguntar el mecanismo, la inmunosupresora no es el objeto de nuestra charla. Y la estrategia es simplemente para dejarles el concepto de que se puede actuar bajo diversos mecanismos con diversas herramientas. Y la estrategia, entonces, decíamos anteriormente, para evitar el rechazo, una de las cosas que podemos hacer es en el laboratorio buscar donantes y receptores más parecidos o que no haya anticuerpos preformados. Es prevenir el rechazo hiperagudo, estudiando los anticuerpos preformados y buscando la compatibilidad AB0. ¿Cómo estudiamos los anticuerpos preformados?
con las pruebas cruzadas entre donante y receptor. Las pruebas cruzadas con donante y receptor, ¿qué enfrentan? Muy bien. Y si en el suelo receptor hay anticuerpos, ¿qué pasa? Exacto, o sea que van a encontrar muerte celular. El segundo mecanismo es minimizar la respuesta halogénica, el rechazo agudo y crónico, ¿verdad? Buscando, acá lo que busqué es que no haya anticuerpos y que haya compatibilidad de grupo AB0. ¿Por qué? Porque si no hay compatibilidad de grupo AB0, también hay anticuerpos preformados anti-A, anti-B, o sea, para el grupo sanguíneo. Acá lo que estoy inhibiendo, ¿verdad? Lo que estoy buscando es que el donante y el receptor sean lo más parecido posible. Y eso se va a hacer, por ejemplo, en el trasplante renal, no lo hacemos para otros tipos de trasplantes de órganos en nuestro país, buscar que haya compatibilidad en las moléculas clase 1, A y B, y la compatibilidad de R, y también con la terapia inmunosupresora. Y creo que por acá vamos a dejar y es como la parte que tendrían que haber visto antes, después de haber visto, y después de haber visto cómo se estudiaba esto. Pero bueno, ahora los escucho. Preguntas. Cuando nadie pregunta nada es porque nadie entendió nada o quedó todo tan claro que asusta un poco. Pero no los voy a obligar a hacer preguntas, ¿no? Bueno, y ustedes tienen el control el lunes, así que muchísima suerte, tranquilos. Lo que importa son los conceptos grandes. Traten de razonar las cosas, no ir a todo lo que sea memoria, porque la memoria sí, esa dentro de unos años la van a tener todas con la IA, ¿no? Van a poner, pero ustedes tienen que saber y entender las cosas para darse cuenta cuando las IA le arroja papas y boñatos. Entonces, eso es importante. Así que bueno, suerte el lunes, chiquilín. Chao.